Estamos. Me alegra, así es que me gusta escuchar los bendecidos en Victoria. Bueno, es un privilegio estar el día de hoy aquí. Le doy gracias primero a mis pastores por permitirme compartirles las palabras. Estoy un poco nerviosa y bueno, sé que no es en mi habilidad, sino en la de Dios, amén, y es por la gracia de Él. ¿Y de qué creen que vamos a hablar hoy? Le damos el título, lo titulé Al exaltarlo. Entonces hoy vamos a hablar un poco de adoración, que es un tema muy importante, y quiero que oremos primero. Y Padre, te damos gracias, Padre, por permitirnos entrar al trono de tu presencia. Padre, gracias por permitirnos hablar tu palabra, conocer tu palabra, ministrar tu palabra, papá, enseñar tu palabra, papi. Gracias porque esa palabra nos corrige, nos redarguye, nos enseña, Padre, y nos permite conocerte más, Padre, y nos permite alcanzar la estatura de Cristo, Padre. Y te damos gracias porque son personas enseñables, Padre, que personas que entienden tu palabra, Padre, no solo oidores, sino también hacedores de tu palabra, Padre. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Bueno, entonces primero quiero decirles qué es alabanza y adoración. Creo que entraré más al tema de alabanza, pero alabar es exaltar a Dios por su grandeza, por lo que ha hecho en nuestras vidas. Perdón, otra vez. Alabar es exaltar a Dios por su grandeza y exaltarlo por lo que ha hecho en nuestras vidas. ¿Y qué es lo que permite alabar? Esto hace que traigamos la presencia de Dios a este lugar. Y los que sabemos esto, nosotros tenemos el privilegio de tener la vida de Dios en nosotros y el privilegio de tener a Jesús morando en nosotros, este tesoro, como nos mencionaba la pastora. Pero el alabar al Señor, al adorarlo, permite que su presencia sea tangible, permite que su presencia esté en el lugar donde usted está. Y la alabanza es un reconocimiento personal y público de lo que Dios es y hace. Entonces vamos a ir un momento a Efesios 5:19. Efesios 5:19. Y estamos ahí. Y dice, hablando entre vosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Entonces, la alabanza es acción también de gracias, es una acción de glorificar a Dios, es una acción de levantar manos santas y, como dice, hablar entre nosotros mismos. Pero también no quiere decir que usted todo el tiempo esté con alguien más ahí, pues, en unión, sino usted también solo puede estar dando himnos, cánticos espirituales, y esto es que bendecir a Dios y exaltarlo, como les mencionaba. Y quizás podemos pensar que la alabanza es silenciosa y es allí estar calladitos y como cuchichear, pero no, la alabanza no es silenciosa. Y vamos a ir a Salmos capítulo 100. Salmos. Salmos capítulo 100, versículo 1. Y yo voy a leerlo en la TLA, traducción lenguaje actual, que dice: habitantes de toda la tierra, griten con todas sus fuerzas, viva Dios. Dice, susurren, no, griten con todas sus fuerzas. O sea, que lo que usted haga, que se escuche, a veces siempre decimos que lo escuche Agua Azul, que lo escuche San Luis, pero sí, que sea algo audible. Y en ocasiones también se va a necesitar un poco de silencio, y esto es cuando estamos reverenciando la presencia del Señor. Cuando reverenciamos la presencia del Señor es allí cuando nosotros
callamos un poco y Él es el que ministra nuestros corazones, pero generalmente la alabanza no es silenciosa, no es un susurro, es algo que usted expresa con todo su corazón. Y vamos a ir a Marcos capítulo 12, versículo 30. Marcos 12, 30. ¿Ya están ahí? Si ya están, digan amén. No los escucho. ¿Todavía no estamos? Ya estamos. Dice, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y quiero decirle que la alabanza y la adoración es una manera de mostrar amor. Entonces no tan solo está cantando allí, sino que está cumpliendo un mandamiento. Y la adoración es una manera, como les digo, de mostrarle amor, pues al adorar rendimos todo lo que somos a Él. Entonces, como decía allí, con todo tu corazón, con todo tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. O sea, que el alabar, el adorar no solo implique que salga de nuestra boca, sino que también estemos allí metidos en corazón, alma y cuerpo y mente y fuerzas y todo nuestro ser. Entonces, esto es una forma de mostrar amor. Y ahora vamos a entrar a un punto que es ¿por qué alabamos a Dios? Entonces, generalmente uno dice, pero pues sí, adoración y alabanza y alzar manos santas y todo esto, pero ¿por qué lo hacemos? O sea, ¿qué es lo que estamos haciendo al momento de rendir esta adoración? Y número 1, hemos sido creados para alabanza a Dios. Y vamos a ir allí a Isaías 43, versículo 7. Isaías 43, versículo 7. Y otra vez voy a leerles en la TLA, que dice, yo los he creado para que me adoren y me canten alabanzas. ¿Está ahí? Sí. Isaías 43, 7 dice, yo los he creado para que me adoren y canten alabanza. O sea, hemos sido creación, aparte de que hemos sido adoptados, como lo mencionábamos el domingo. Él nos creó para esto, para un propósito, y sí tenemos un propósito que también está llevado en, digamos, en esto de nuestra visión, pero también hemos sido creados para alabanza de su gloria. Y yo siempre digo que es un privilegio hacerlo, porque como sabemos en el Antiguo Testamento, y lo he mencionado varias veces, el Antiguo Testamento no era tan fácil rendir esta oración. Y ahora quiero mencionarles que la adoración no es algo que Él necesite, o sea, no es que queramos levantar su ego y no es porque a Él se le olvide quién es, no es porque a Él se le olvide su grandeza, sino es porque nosotros lo necesitamos. Entonces vamos a ir a Primera de Pedro, capítulo 2, verso 5. Primera de Pedro 2:5. Versículo 5. Y luego vamos a saltar al versículo 9. Dice, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Y veamos allí el versículo 9, que dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa y pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces vemos que somos ¿qué? Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Bueno, eso
para que anunciemos de las tinieblas a la... Mira, entonces, primero, somos linaje escogido de Dios. Antes, o bueno, hay personas que todavía hacen eso, que entran a, no sé, a Google y buscan sus ascendencias y de dónde vienen, a ver si están relacionados con el rey de Inglaterra, la reina, yo no sé qué. Pero ahora eso ya no es importante, no es importante nuestra nacionalidad, no es importante nuestro apellido, porque hemos sido escogidos, hemos sido linaje escogido. A través, y esto no por nosotros, no porque seamos los más lindos, no porque, porque es la más chacha, sino ha sido a través de la obra de Cristo. O sea, esto ha sido por gracia que lo hemos recibido. Y número 2, real sacerdocio. Ahora tenemos acceso pleno a Él, o sea, podemos entrar plenamente a su presencia. No es algo que se nos impida y ahora no es que necesitemos una persona intermediaria, un sacerdote, un cura, alguien más que entre por nosotros, sino que nosotros mismos ya podemos entrar a la presencia del Señor. Y esto a través de la alabanza y la adoración. Y simplemente, no, usted no necesita venir a la iglesia para poder entrar a la presencia de Dios, sino incluso tan solo en su habitación. Usted entra a su habitación, a su lugar secreto, y empieza a adorar y empieza a exaltar el nombre de Jesús, y allí entra la presencia del Señor. Entonces, hemos sido real sacerdocio, y nación santa. Ahora hemos adquirido también una santidad posicional. Y número 2, este es del por qué alabamos a Dios, punto número 2, Él es digno de toda alabanza. Y vamos a ir, por favor, a Salmos. Me gusta Salmos, porque allí David exalta todo el tiempo al Señor. Y Salmos capítulo 118, versículo 3. Salmo 118. No, versículo 1, perdón. Dice, en la TLA, me gusta la TLA, dice, alabemos a nuestro Dios, démosle gracias porque Él es bueno, Él nunca deja de amarnos. Y vamos allí rápidamente a Apocalipsis, el último libro de la Biblia, capítulo 5, versículo 11. Del 11 al 12. 5 del 11. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz, el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y... Amén. Él es el único digno de toda alabanza y adoración. Y vamos a ir a Lucas. Vamos a hacer un paseo por la Biblia. Lucas capítulo 4, versículo 8. Dice, respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. O sea, ¿quién es el único digno de alabanza? Solo Dios. Entonces, el número 3, corrige mi perspectiva.
razón 3 de por qué debemos alabar a Dios. Corrige mi perspectiva. Ahora, levante la mano, ¿quién no ha tenido que pasar por circunstancias? ¿No ha tenido que pasar por circunstancias? Ah, bueno, pero entonces no la levante, sí. ¿Quién no ha tenido que pasar por, no sé, problemas económicos? ¿Nadie? ¿Quién no ha venido síntomas a su cuerpo? Todos, amén. Y esto no es un secreto, no es algo allí, un misterio de que no vamos a tener problemas, no es un misterio de que van a venir circunstancias, no es un misterio de que, o sea, no es algo que Dios haya dicho que no iba a pasar. Y vamos a ir a Juan 16:33. Juan capítulo 16, verso 33. Y dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y allí miramos que no es un secreto, no es algo que Dios dijo, no van a tener problemas porque ahora son escogidos, no van a tener problemas porque ahora son hijos de Dios, sino que en el mundo tendréis aflicción. Pero en ocasiones le prestamos tanta atención a los problemas, le prestamos tanta atención a las circunstancias, y aunque el problema sea de este tamaño, lo volvemos un problema grande. Y al adorar, al alabar a Dios, esto permite que alejemos nuestra mira del problema, de la circunstancia, y empecemos a ver a Dios. Y muchas veces lo que les mencionaba, el problema es de este tamaño y lo volvemos algo muy grande, cuando en realidad, ¿quién es más grande que nuestro Dios? Amén. Eso es muy pequeño a comparación de lo grande que es nuestro Dios. Y al alabar y al adorar y al exaltar, recordamos, como les mencionaba, no es algo que Dios necesite, no es que Dios necesite que le recuerden cuán grande es, sino lo que hacemos al alabar es recordarnos a nosotros mismos cuán grande es nuestro Dios. Y cuando adoramos al Señor, esto nos permite enfocarnos en Él. Esto nos permite apartar de nuestra mira el problema, porque cuando empezamos a ver el problema, esto nos empieza a cegar, lo que nos permite que no veamos a Dios. Y entonces es ahí cuando empezamos a preguntar, ¿y dónde está Dios? ¿Y por qué Dios no me saca de este problema? ¿Y por qué estoy aquí metida? Pues ¿cómo lo va a ver si está cegado por su problema? Si lo único que ha hecho es ver el problema. Entonces, lo que les quería comentar es que al adorar, otra vez, corregimos nuestra perspectiva, empezamos a ver a Dios y dejamos de ver nuestro problema. Y ese problema se vuelve pequeño ante un Dios poderoso. Y cuando adoramos, el poder de Dios es desatado a través de la alabanza. Cuando adoramos, el poder de Dios es desatado a través de la alabanza. Y quiere que le diga una cosa, la alabanza es la manera más fácil de mover esa montaña de problemas. La alabanza es la manera más fácil de quitar la dificultad. La alabanza es la manera más fácil de vencer toda dificultad. Cuando usted esté pasando por tribulación, ese es el momento perfecto para adorar a Dios, porque allí es cuando usted empieza a recordar de dónde lo sacó Dios, y usted se da cuenta que usted ya pasó por esto, usted ya pasó por ese problema, ya pasó por esa circunstancia, y de allí lo sacó Dios. Entonces, la alabanza no es un momento, no es solo cuando todo va bien, no es cuando yo quiera, no es cuando me sienta en condiciones de hacerlo, sino yo alabo a Dios aún en momentos de circunstancias,
porque su Dios no cambia. Su Dios es el mismo ayer, es el mismo hoy y para siempre. Y vamos a ir a Salmos, capítulo 34, versículo 1. Salmos 34, versículo 1. Y dice: bendeciré a Jehová cuando yo quiera. Su alabanza estará de vez en cuando en mi boca. ¿Sí? ¿Dice eso? ¿No? ¿Qué dice? Bendeciré a Jehová en todo tiempo, todos los días, todas las veces, en todo momento. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Es algo constante, es algo que usted debería estar haciendo todo el tiempo. Cuando usted está lavando la loza, cuando usted está barriendo, cuando usted está trabajando, cuando usted está estudiando. Es algo que usted debe estar haciendo todo el tiempo, porque como les mencionaba, Dios no es de un momento, Dios no es un Dios bombero, Dios no es el que usted llama cuando usted lo necesita. Dios es el mismo todo el tiempo, y Dios sí lo bendijo ayer, lo bendice mañana, lo bendice en todo momento y está en todo tiempo con usted. Entonces, que eso no sea un impedimento para que usted alabe a Dios, que sus problemas no sean un impedimento para que usted alce sus manos y dedique toda alabanza a Dios. Y también debemos alabar antes de ver el resultado. Generalmente usted dice gracias Señor cuando recibe, amén. ¿Quién lo ha hecho? Yo lo he hecho. Cuando uno pues le llega la bendición, ahí es cuando uno dice gracias Padre porque eres bueno, gracias Señor porque me has mostrado tu fidelidad. Pero usted debe alabar antes del resultado, porque allí es cuando desata su fe. Allí es cuando usted dice, Padre, estoy plenamente confiado en que tú vas a resolver, estoy plenamente confiado en que en ti tengo sanidad. Y cuando usted ve la circunstancia, es allí cuando usted también debe estar alabando. Y vamos a ir a Mateo, capítulo 14. Mateo, vamos a ver, Mateo 14, del 25 al versículo 30. Y esta es una historia que muchos conocemos aquí, es de nuestro amigo Pedro, que dice, ¿ya? Sí. Dice, mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Y quiero que veamos ahí en el 30, dice, al ver el fuerte viento. Pedro, ¿qué hizo? O sea, Jesús estaba allí y en el momento en que Jesús le dice, ven, cuando él le pide que le permita ir, si es él empieza a caminar mientras tiene su mirada enfocada en Jesús. Cuando él ve el viento, cuando él ve las circunstancias, cuando él ve el mar que está casi consumiéndolo, es allí cuando empieza a hundirse. Entonces él desenfoca su mirada de Jesús y su problema, por decirlo así, empieza a consumirlo. Entonces, ¿cuántos hemos sido Pedro aquí? Yo he sido Pedro. Yo veo mi problema y digo, no, pero Señor, yo lo estoy viendo, yo veo que no me está yendo bien, yo veo que no salgo de esta, y quito mi mirada de Jesús. Entonces, es allí cuando nuestro problema nos gana
y no cuando vemos la fidelidad de Dios. Pero dése cuenta que lo que les decía, en tanto él mantuvo sus ojos en el Señor, su alrededor y la tempestad no pudieron hundirlo. No importaba qué tan grande era la tempestad, eso no podía hundirlo porque tenía su mirada enfocada en Jesús. Y vamos a ir a Romanos capítulo 8, verso 37. Y antes de leerlo, quiero mencionarles que cuando el enemigo intente levantar una barrera en contra suya, cuando el enemigo intente atacarlo, cuando el enemigo intente persuadirlo, es el momento allí para que usted levante la palabra y la utilice como una espada. Entonces leamos Romanos 8:37 que dice: antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y veamos allí rápidamente en 35, el verso 35, que dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Entonces es allí, en el momento en el que usted está pasando por una situación, es cuando usted debe levantar la palabra y utilizarla para que este problema se vaya. Y empieza allí a sacar las promesas de que usted es más que vencedor en Cristo Jesús. Y vamos a ir a 1 Samuel, capítulo 16, verso 23. ¿Qué dice 1 Samuel? Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Entonces, cuando usted empieza a adorar, cuando usted empieza a exaltar a Dios, todos esos problemas, todos esos espíritus malos que quieren venir a persuadirlo, tienen que huir. Tienen que huir ante la adoración que usted está rindiendo a Dios. Y como número, ¿qué número es? ¿El 4? La adoración me permite mantener un espíritu de agradecimiento. La adoración me permite mantener un espíritu de agradecimiento. Y Salmos. Cuando usted empieza a agradecer, cuando usted reconoce y da gracias a Dios por lo que ha hecho y está haciendo en su vida, es allí cuando entra la presencia de Dios. Y vamos a ir a Salmos capítulo 100, versículo 4. 104, y dice: entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre. Entonces, a la hora que usted empieza a agradecer, es allí cuando tiene ese privilegio de entrar a la presencia de Dios. Es allí cuando usted puede gozar de todo lo que tiene Dios para usted. Ahora yo quiero que se imagine allí a una persona malagradecida en el cielo. Usted puede pensar en una persona malagradecida en el cielo: no, mire esas calles de oro, cómo están, y por qué no hay suficiente oro, y por qué no puedo caminar por aquí, y por qué Jesús está todo el tiempo conmigo, y por qué. ¿Usted le parece que una persona malagradecida debe entrar al reino de Dios? No, cuando usted rinde total agradecimiento y cuando usted le da gracias al Señor por lo que tiene y por lo que va a venir, es allí cuando entra la presencia de Dios. Y cuando usted y yo adoramos,
recordamos todo lo bueno que Él ha hecho por nosotros, todo lo bueno que Él ha sido por nosotros. Y yo quiero que piense en un momento de dónde lo sacó Dios. Yo quiero que piense qué le ha dado Él a usted. Yo quiero que piense allí cuánto ha mostrado su bondad por Él. Y si no se le viene nada a la cabeza, vamos a ir a Efesios capítulo 1, versículo 3. Y primero, Dios nos ha bendecido. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Nos bendijo con poquita bendición espiritual? Con toda bendición espiritual. Y además en los lugares celestiales en Cristo. Entonces, si usted no tiene por qué, o sea, usted se pone a pensar, ¿por qué debería yo agradecerle a Dios? ¿O qué, una razón para agradecerle a Dios? Pues ahí le di una. Primero, Él lo ha bendecido con toda bendición espiritual. Y si eso no es suficiente para usted, vamos a Gálatas. Gálatas capítulo 3, versículo 13. Y dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Número dos, Cristo los redimió de toda maldición. Cristo los redimió de todo pecado. Cristo los redimió de toda enfermedad. Gracias, Señor, porque nos redimiste, nos bendeciste, Padre, y te damos gracias. Y si esto todavía no, dice, no, pero es que, bueno, solo son 2 cositas, pues vamos a 2 de Corintios. 2 de Corintios, capítulo 5, verso 21. Y dice, al que no conoció pecado por nosotros, el que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios. O sea, número 3, nos hizo la justicia de Dios. Ahora usted puede entrar plenamente a la gracia, puede utilizar plenamente la gracia de Dios, puede entrar a la presencia de Dios, porque ha sido hecho justicia de Dios. Y yo les voy a leer otras razones y si quieres se las leo rápidamente para que no vayamos allí. Y dice, 1 Juan, capítulo 4, verso 10, dice, el verdadero amor no consiste en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y envió a su Hijo para que nosotros fuéramos perdonados por medio de su sacrificio. Y allí hay 2 cosas que dice, nos amó, hay 3. Nos amó, envió a su Hijo y fuimos perdonados por medio de su sacrificio. Y si usted piensa que nadie lo ama y allí se pone a cantar, nadie me quiere, todos me odian, pues quiero decirle que Dios lo ama, que Dios dio a su único Hijo, que Dios lo perdonó y lo ha hecho un Hijo amado de Dios. Y 2 de Corintios 8:9 dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. O sea, también lo hizo un próspero, también le dio toda bendición, también lo hizo rico. Y si usted dice, no, es que la plata no me alcanza, pues ahí, hermano, Dios lo hizo próspero. Entonces, y puedo seguir y puedo quedarme aquí toda la noche con lo que Dios ha hecho en su vida y puedo quedarme aquí toda la noche citándole versículos bíblicos de lo que Dios ha hecho en su vida. Y esto es una de las muchas razones por las que usted debería estar siendo agradecido con Dios. Y usted es agradecido con Dios a través de la alabanza. Usted es agradecido con Dios a través de la adoración. Es allí cuando usted le da un poco de su sacrificio a Dios, al que ha hecho todo por usted. Entonces, yo me ponía a pensar mientras escribía esto y
Dios también nos honra a nosotros, porque Dios también nos recuerda lo que somos en Él, porque Dios también nos recuerda lo que Él ha hecho por nosotros. Y si Él lo hace, ¿por qué no deberíamos hacerlo nosotros, que nos ha dado todo, que ha sido por gracia de Él, que ha sido por medio de Él que hemos obtenido todas estas bendiciones? Entonces, si Dios lo honra a usted, usted también debería honrarlo. Y número 5. Moviliza los ejércitos de Dios a mi favor. Moviliza los ejércitos de Dios a mi favor. Y vamos a ir a Josué. Josué, capítulo 6, verso 1 al 5. Ahora, Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué: mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Rodearéis pues la ciudad todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Y siete sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca. Y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. Y luego allí en los versículos que siguen, esto es lo que hace al pueblo. Y a lo que voy con esto es que cuando usted obedece a Dios, cuando usted escucha lo que Dios está diciendo, es allí cuando sus jericós espirituales van a caer. Entonces, cuando usted entiende que es alabar a Dios, o cuando usted alaba constantemente a Dios, Él es conmovido o es agradado. Y Hebreos 11, verso 6, es un versículo muy conocido por muchos. Hebreos 11, 6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Y cuando usted adora a Dios, antes de ver su circunstancia siendo resuelta, cuando usted adora a Dios antes de ver su bendición, es allí cuando demuestra su fe. Entonces es allí cuando usted agrada a Dios. Es allí cuando Él es conmovido y dice: vea, mi hijo sí está conociendo lo que estoy diciendo, sí está siendo obediente a lo que estoy diciendo, sí está confiando plenamente en que yo puedo hacerlo. Él conoce el problema en el que usted está metido. Él conoce cuando usted está en el hueco más profundo, porque pues primero es su padre. Y a mí me pasa que a veces yo ando con vainas en la cabeza y mi mamá ya me está diciendo qué es lo que le pasa. Entonces, y aún si yo no le he dicho nada, y aún si yo ni siquiera me la he encontrado, ella ya me está diciendo algo le está pasando. ¿Por qué? Porque ella me conoce. Y así como ella me conoce, su Dios lo conoce, el que lo creó, el que lo escogió, el que lo adoptó. Entonces, Él no desconoce que usted está pasando por un problema, Él no desconoce que usted está en tribulación, pero cuando usted pone su mira en Jesús, cuando usted pone su mira en Dios, Él mueve ese problema de su camino. Y mientras usted está adorando, su situación empieza a cambiar. Y no nos hace falta entender cómo Dios va a hacerlo, no es necesario que nosotros estemos cuestionándolo de cómo Dios me vas a sacar de aquí, o cómo vas a mandar, no sé, dinero, cómo me vas a quitar este dolor de cabeza, porque Él ya lo hizo una vez y lo puede hacer 2 veces. Usted simplemente confíe en que Él lo puede hacer, y es allí cuando demuestra su verdadera adoración.
El cómo es asunto de Él, que Él use a quien quiera, pero nosotros nos vamos a mantener en adoración. En cuanto usted explore el poder de la alabanza, sus bendiciones serán desatadas en su vida en abundancia. En cuanto usted explore el poder de la alabanza, sus bendiciones serán desatadas en su vida en abundancia. No escuché ninguna amén todavía. En cuanto explore el poder de la alabanza, sus bendiciones serán desatadas en su vida en abundancia. Es necesario que nos mantengamos firmes en la palabra, es necesario que estemos constantemente hablando la palabra, es necesario que estemos constantemente declarando las promesas que Dios nos ha hecho para que de ese modo desate nuestra fe a través de la alabanza, como les decía. Porque ¿qué hace la fe? La fe cree, la fe confía, la fe confiesa y por lo tanto la fe alaba. Aunque haya algún tipo de problema en su vida, a la hora de que usted alaba, esto no permite que usted sea atemorizado o no permite que sea un obstáculo para Dios. Y si Dios nos redimió de la maldición de la ley, ahora ¿cuánto más va a poder hacer con un pequeño problema que usted está haciendo un problema muy grande? Y vamos a ir a Romanos, capítulo 4. Verso 20. Cuatro, 20. Denme un segundo. Y dice, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Y dice en Romanos 4:20 en la versión amplificada, pero no dudó ni vaciló en la incredulidad con respecto a la promesa de Dios, sino que se hizo fuerte y empoderado por la fe, dando gloria a Dios. Cuando usted alaba a Dios, usted es fortalecido en su fe. Cuando usted alaba a Dios, su problema se empieza a mover. Y es allí cuando usted demuestra a Dios que está confiando plenamente en que la promesa que Él ya hizo la puede cumplir. Ahora, la alabanza no es algo momentáneo, no es algo que usted hace mientras está en la adoración de la iglesia, no es mientras está en el tiempo de alabanza y oración, sino es algo constante, es algo que usted debería estar haciendo todo el tiempo. Y como les mencionaba, usted puede hacerlo en su casa, puede hacerlo en su trabajo, y no necesariamente le estoy diciendo que vaya a su trabajo y empiece a gritar y empiece a alzar las manos, sino que usted también alaba en su pensamiento. Usted también alaba en su corazón. Su forma de pensar, lo que usted está pensando o lo que usted siente se transmite a Dios. Y es allí cuando usted demuestra su alabanza. Vamos a ir a Hebreos. Hebreos 10, versículo 23. Voy a leerlo en Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Mantengamos firmes, no perezosos. Dice en la TLA, sigamos confiando en que Dios nos salvará. No lo dudemos ni un instante, porque Él cumplirá lo que prometió. Y ahora, usted no trate de entender la lógica de Dios. Usted no trate de entender cómo Dios va a sacarlo de su tribulación, porque usted lo único que debe hacer es alabarlo. Si usted está pasando por problemas,
alabe a Dios. Si usted está triste, alabe a Dios. Si usted está aburrido, alabe a Dios. Si usted no tiene ganas de hacerlo, de todos modos hágalo, porque no es algo que Dios le dijo como si quiere, alábenme, si quieren, ríndanme oración, si quieren, ríndanme culto. Es un mandato, y como les mencionaba, cuando usted empieza a alabar a Dios, es una forma de mostrar su amor hacia Él, y ese es el primer mandamiento. Entonces, y aunque usted me diga, Charik, pero es que yo no tengo ganas de hacerlo, Charik, pero es que usted no entiende por lo que estoy pasando, Charik, es que usted no entiende que no tengo ni siquiera ganas de levantar las manos. Pues hermano, no es algo que yo dije, no es algo que yo decidí, no es algo que usted, si quiere, pueda hacerlo, es algo que Dios ya mandó a hacer. Y cuando usted menos ganas tiene de hacerlo, es cuando ahí más empieza Dios a moverse en su vida. Porque es algo de fe, es algo que viene a través de la gracia, es algo que viene a través de sacrificios. Y esto es lo que le agrada a Dios. Y vamos a ir al punto número 6 de por qué deberíamos alabar a Dios. Y alabar trae gozo. Alabar trae gozo. Y vamos a ir a Nehemías 8:10. Nehemías 8:10. Y este es un versículo que me gusta, porque a pesar de lo que les decía, usted diga, hoy no tengo ganas de hacer nada, hoy amanecí con ganas de quedarme todo el día en la cama, hoy amanecí con ganas de llorar hasta que me duelan los ojos, quiero que leamos. Dice, Esdras también les dijo, hagan fiesta, coman de lo mejor, beban vino dulce, inviten a los que no tengan nada preparado. Hoy es un día dedicado a nuestro Dios, así que no se pongan tristes, alégrense que Dios les dará fuerzas. Y cuando usted piense, pero es que, ¿por qué debería alegrarme? Recuerde el punto que les dije, de la adoración me permite mantener un espíritu de agradecimiento. Entonces, si usted no tiene ganas de agradecer, recuerde lo que Dios ya hizo por usted. Recuerde esos versículos que ya les mencioné y allí es algo de lo que Dios ya hizo por usted y es algo de lo que usted podría estar agradecido. Y al momento en el que usted empieza a alabar, en el momento en que usted empieza a adorar y exaltar a Dios, es allí cuando viene su gozo inefable. Es allí cuando usted empieza a experimentar otros lugares en donde no ha estado, empieza a experimentar esa paz de Dios, empieza a experimentar ese gozo. Y yo no sé cuántos han estado en las noches de avivamiento que hemos tenido en nuestro campus principal. Y allí a veces hemos tenido eso, bueno, yo he ido en ocasiones sin ganas de alabar. Y usted sale de allí en un gozo y usted sale allí con una tranquilidad nueva, sale exprimido de la presencia de Dios. Y entonces quiero decirle que eso que usted puede experimentar en la iglesia, también lo puede experimentar en su hogar. Entonces, ¿qué es lo que debe hacer para experimentar la presencia de Dios? Alabar. Y Satanás o el diablo ya sabe que es un enemigo derrotado. Él ya sabe que Dios, Jesús lo derrotó y aún usted todavía ni siquiera lo ha procesado, aún usted todavía duda si es que Él ya ha sido derrotado y nosotros a veces actuamos como si no lo supiéramos. Y quiero decirle, si usted no lo sabe, que Satanás ya ha sido derrotado, que su problema está bajo sus pies, que su enfermedad ya fue resuelta por las llagas de Jesús, que usted no tiene por qué estar pasando por escasez porque ya lo pagó Jesús. Y ahora, usted quiere tener una relación íntima y cercana a Dios, usted quiere presenciar más de Dios, usted quiere recibir más de Dios, empiece a alabarlo, empiece a adorarlo, empiece a exaltar su nombre.
Y no importa cuál sea su situación, la alabanza lo lleva al reino de Dios, donde por fe ve a Dios obrando a su favor. Y quiero que vayamos a Salmos 34:4. Salmos 34, verso 4. Dice: le pedí a Dios que me ayudara y su respuesta fue positiva. Me libró del miedo que tenía. ¿Qué dice allí? Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. ¿Qué fue lo que hizo? Buscó de él. ¿Qué fue lo que hizo? Pidió más de él. ¿Qué fue lo que hizo? Alabar a Dios. ¿Qué fue lo que hizo? Adorar a Dios. Y él lo libró de toda ansiedad, lo libró de todo temor, lo libró de toda tristeza, lo libró de toda enfermedad, lo libró de toda circunstancia. ¿Con qué? Con solo buscar de Dios, con solo buscar de Dios, con solo adorarlo, con solo desear más de su presencia. Donde cuando usted entra a la presencia de Dios, es allí cuando usted es libertado por la presencia de Dios. Es allí cuando toda incredulidad, toda ansiedad se tiene que ir. Entonces, ya recapitulando un poco, la alabanza es algo que tiene que ser en todo tiempo. Alabar es caminar en la victoria. Y allí mismo en Salmos 34, verso 1, dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Y cuando empezamos a alabar, aparte de que recibimos todo lo que Dios tiene para nosotros, aparte de que Dios empieza a obrar en su vida, también nos volvemos hacedores de su palabra. Y dice Santiago, capítulo 1, verso 22. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Cuando usted empieza a actuar en la palabra de Dios, cuando usted empieza a adorar, se vuelve también un hacedor. Ya no es un hipócrita que solo viene a la iglesia y oye, y no solo viene a la iglesia y ve cómo los demás alaban y usted no lo hace, sino que se vuelve un hacedor de palabra. Y quiero decirle que el hacedor es bienaventurado en lo que hace. Y allí mismo, en el verso 25, dice: mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Entonces, ¿qué es lo primero que usted debe hacer? Alabar en todo tiempo. Lo segundo que debe hacer es volverse un hacedor de la palabra. Y cuando usted se vuelve un hacedor de la palabra, esto lo vuelve bienaventurado, le trae bendición, esto lo llena de la gran bendición que tiene para su vida. Y la alabanza desata el poder de Dios y confunde al enemigo. La alabanza desata el poder de Dios y confunde al enemigo. Y tu alabanza cambiará la tristeza en alegría y la derrota en victoria. Como les mencionaba, cuando nosotros empezamos a alabar, esto trae plenitud de gozo. Cuando nosotros empezamos a alabar, recordamos lo que Dios ya hizo en nuestra vida. Y aparte de que estamos dándole un sacrificio a Dios, Él también está siendo reconocedor de lo que estamos haciendo. Él también está reconociendo que estamos siendo hacedores de su palabra. Ahora simplemente depende de nosotros lo que hagamos con lo que se ha sido enseñado, porque la victoria que Jesús ya ganó debe manifestarse en cada área de su vida. Y también, un área importante de su vida debe ser la alabanza y adoración.
Usted debe dedicarle tiempo a esto, usted debe estar agradeciéndole a Dios, usted debe estar manifestando su vida en torno a lo que Dios ya ha hecho por usted. Y es allí cuando usted reconoce que la victoria que Jesús ya ganó no fue en vano. Entonces, este es un momento para determinar para determinar el momento que debemos alabar a Dios en todo tiempo, en toda situación. Y cuando usted lo hace, su situación trae éxito, su situación se cambia, su situación empieza a prosperar, usted empieza a ser un próspero en Jesús, usted empieza a manifestar más de su gloria, usted empieza a manifestar más de su presencia. Y si quiere tener éxito, y si quiere sanidad, y si quiere victoria, quiere que sus necesidades sean satisfechas, empiece a alabarlo y magnificarlo por su grandeza, bondad y fidelidad. Y alabarle le permite a él transformar sus debilidades en fortalezas y sus derrotas en triunfo. Ahora, esto es algo que ya depende de usted, no es algo que alguien más ya debe hacer por usted. Y no necesariamente usted necesita venir a la iglesia, y no necesariamente usted necesita venir o subir, no sé, a las montañas. Uy, ¿qué pasó por allá? No necesariamente necesita ir a un lugar en específico para adorarlo, sino que su vida sea una constante adoración, sino que su vida se vea manifestado, que usted está siendo un adorador, que usted agradece a Dios, que usted le agradece en todo lo que hace, en su forma de pensar, y como veíamos, que su adoración se manifieste en cada área de su vida. Y bueno, ya para terminar, vamos a ir a Deuteronomio. Capítulo 30, verso 11 al 14. Estos mandamientos, lo voy a leer en la TLA, dice: estos mandamientos son fáciles de obedecer y cualquiera puede cumplirlos. No son difíciles de entender, ni hace falta que alguien se los explique para que puedan obedecerlos. Al contrario, son tan fáciles que cualquiera puede entenderlos y ya los tienen en la mente y en los labios. Todos pueden meditar en ellos y hablar de ellos y obedecerlos. Que la adoración, que usted ya escuchó de la manera en la que debe adorar a Dios, entonces que esto sea algo constante, porque su boca determina si usted recibe o no la victoria. Su boca determina si usted manifiesta la gloria de Dios. Y cuando confesamos y cuando hablamos su palabra, se ve manifestado en cada área de nuestras vidas. Y además es un privilegio hacerlo. Además es un privilegio poder adorarlo, además es un privilegio poder exaltar lo bueno que Él ha sido con nosotros, pero más sin embargo que los puntos que les di también sean una razón para que usted esté alabando a Dios. Y ya, eso es lo que les tenía que enseñar. Gracias. Es un gusto que nos hayas acompañado hoy. Y creemos que el mensaje que acabas de escuchar Produce grandes resultados en tu vida. Si es tu primera vez en contacto con Dios Quiero decirte que Él te ha estado esperando con los brazos abiertos todo este tiempo. y quiere que pases de ser su creación a ser su hijo. Si te estás preguntando, ¿Cómo? te cuento que es muy sencillo. Necesitamos reconocer que somos pecadores, Tanto en pensamientos palabras, y acciones. y esto nos ha alejado de Dios y de su reino. Pero al creer que Jesús murió, Y pagó el precio por nuestros pecados. llegamos a ser hijos de Dios. Juan 1:12 dice que a los que le aceptaron y creyeron en Él, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Mi invitación hoy es que recibas este precioso regalo. Es Jesús. Por eso te invito a que digas después de mí: Señor Jesús, hoy confieso que tú eres mi Señor y creo en mi corazón que fuiste resucitado de los muertos. me arrepiento por vivir una vida apartado de ti, engañado por el pecado.
Gracias porque hoy soy libre y soy parte de la familia de Dios. Gracias por amarme y hacerme una nueva persona. Amén. Si lo hiciste creyendo, Ahora eres un hijo de Dios. Si deseas que nos contactemos contigo, Escríbenos por favor al número de WhatsApp. 320-309-0924. ¡Fami Fe! ¡Juntos es mejor!